¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos por las pantallas de Vía X. A ver, digámoslo con todas sus letras. En Chile tenemos un grave problema de seguridad pública. Es un problema complejo y tiene varios orígenes y múltiples consecuencias. Las consecuencias, bueno, las vemos todos los días. Homicidios, sicariato, aumento de delitos con armas de fuego, carabineros asesinados en el último tiempo y un largo etcétera. Ante este panorama, nuestros políticos recogen el guante con no poco oportunismo y nos ofrecen en tiempo récord leyes express que después se frenan o compromisos transversales por la seguridad. ¿Con quiénes? Municipalidades y gobernadores. Por favor, con todo respeto por esas entidades, sabemos que ahí no está el problema principal, ni tampoco tienen los recursos para frenar la delincuencia, a mi parecer. Mucho de eso es como combatir un incendio forestal con un balde. La postal de quien lanza la cubeta con agua puede parecer heroica, pero estamos claros que no apaga el incendio. Hoy la droga entra por pasos legales, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos regulados. ¿Dónde quedan aduanas en esta conversación? ¿Son suficientes los 2.000 funcionarios que componen esta institución? Son el 3,3% de carabineros. ¿Son suficientes los 2 escáneres que itineran por nuestros puertos intentando detectar drogas? Cuando uno cumple su vida útil y no hay más repuestos, simplemente queda parado, como en San Antonio. Y si no es por la prensa, todavía está ahí parado. Pero la solución fue lo mejor. Trajeron uno de Talcahuano, desvistiendo un santo para vestir a otro. San Antonio es el principal puerto de Chile. Moviliza el 46% de la carga que entra y sale del país. Y no tenía un escáner. Mueve al año más de 1,5 millones de contenedores de 20 pies. Todos los escáneres de Chile revisan menos de 50.000 cargas al año, es decir, menos del 4%. ¿Y usted sigue creyendo que el problema está en el microtráfico de las poblaciones? Mientras todo el Congreso, desde el Congreso o desde la moneda, nos sigan dando soluciones que no vayan al fondo, los fuegos de artificio, las armas y las drogas seguirán ganando. Aquí comienza Tiempos Violentos. La seguridad, como hemos dicho, pero no basta solamente con las palabras, como hemos, creo, demostrado, es prioridad para nuestro gobierno y trabajamos día a día para materializar el derecho que cada chileno y chilena tiene a vivir en un país seguro. Y no vamos a dejar que unos pocos se tomen nuestros barrios. Que podemos trabajar con la disposición de construir acuerdos, que podemos tener agendas conjuntas en seguridad, que podemos marcar un camino que no se base en derrotarnos unos a otros, sino en construir puentes y dar certezas. La ciudadanía lo que más quiere en materia de seguridad son certezas. Lo que más quiere es que con criterio venzamos las cosas que nos separan y construyamos políticas públicas que se sostengan en el tiempo. Ahí teníamos al presidente de la República y a la ministra del Interior en la presentación de esta agenda de compromiso, ¿cierto? Transversal, digo, por la seguridad. El furcio anda a la orden de la noche. Saludo inmediato a Mauricio Daza. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches. Hola, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos a Tiempos Violentos. Hoy día vamos a salir un poquito de la contingencia del Congreso Nacional, donde ha estado colocada toda la atención durante los últimos días, especialmente durante las últimas horas, y vamos a retroceder un poco para ver un panorama más general y además profundizar un tema de fondo, ¿no? Sustantivo, que se vincula con cuál es la situación del narcotráfico, que además está vinculado profundamente con los fenómenos de crimen organizado que están asolando crecientemente a nuestro país. Así que los invitamos a que nos acompañen. Saludamos a la invitada 1 de esta noche. Con ustedes, la especialista en seguridad, defensa, narcotráfico y relaciones internacionales de Adenalab, Pilar Lizana. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, ¿cómo están? Gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias por la invitación, por esta nueva invitación. Sí, pues. ¿Qué te parecen las palabras del presidente y de la ministra del Interior? Bueno, es que a mí, mira, yo tengo varios comentarios con las palabras del presidente, de la ministra del Interior, de lo que sale en este texto. Cosas buenas y cosas que no estoy de acuerdo. Ok. Me parece bien que se haya incorporado a otros niveles del Estado en la discusión de seguridad. Me parece bien que se impulsen acciones, que se hable de presentar proyectos, pero también me generan las dudas de que estas acciones están asociadas a estos proyectos, que algunos no los conocemos. Ya, mira, hagamos lo siguiente. Quiero saber en detalle, en profundidad, por qué te gusta que los gobernadores, los municipios se hagan parte de la discusión y en qué está el debe, quizás, la propuesta del gobierno. Dame un segundo, quiero saludar a Mario Desbordes, que está junto a nosotros, ex ministro de Estado, bueno, diputado y una larga carrera política. Mario, ¿qué te pareció lo que nos presentó el presidente y la ministra del Interior ahí en las declaraciones que destacábamos? Viendo el vaso medio lleno, bueno, hay un avance. Por fin empezamos a hablar, por último, de un punteo de temas.
Viendo el vaso medio vacío, esto es de verdad el 10% de lo que hay que hacer. El tema legislativo, por ejemplo, no se meten con la ley de responsabilidad penal adolescente, que creo que ahí hay un gravísimo problema, y no se meten con ella porque esa le va a generar un lío con su propia coalición al presidente Boric, si es que quiere tocarla. Luego, en temas en general de prevención, el anuncio es poquísimo. Y lo que uno esperaría, o yo por lo menos lo venimos planteando varias personas hace mucho rato, es un gran acuerdo en seguridad pública que de verdad entienda que la crisis es lo mismo que si se está incendiando el sur, como mencionabas tú. Ahí yo no escatimo gasto. O la pandemia. Cuando tengo una pandemia, tengo que sacar el presupuesto de salud del presupuesto normal para que no compita con otras áreas que también son importantes. Tomo una decisión política, lo llevo a tema de Estado y digo, ¿sabe qué más? No hay más peleas gobierno-oposición, vamos a gastar lo que sea necesario y esto requiere 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Esto no nos va a costar menos que eso, va a ser una tarea de largo aliento, pero esto la verdad es que no es ni un barniz de lo que se necesita, pero va en la línea correcta y ojalá convenzan a Mario Marcel de que se necesita gastar más en seguridad y en orden público, porque también es un tema fundamental para todo lo que a él le importa. Claro. Razón, que es crecimiento, desarrollo, empleo. Hasta ahora, nada de eso. Yo les doy 10 segundos. Ustedes saben que al final del programa siempre tenemos 10 segundos para descargos, críticas, comentarios o lo que nos quedamos del programa. Hemos trasladado eso al comienzo. 10 segundos para cada uno. ¿En qué pie nos encontramos hoy día, Pilar, en el combate al narcotráfico? Yo creo que nos encontramos en un pie de que estamos tratando de hacer cosas, pero falta muchísimo por hacer. Falta tener una visión más integral, porque esta crisis es muy grande en tamaño y tiene muchísimas dimensiones. Ya. Y necesitamos enfrentarla de una manera integral, no medidas por separado que se unan, sino que todas esas medidas generan una sinergia para esa estructura de seguridad que hablamos. Hiciste como 25 segundos, Pilar. Sí. No importa, pero nosotros le vamos a ir. Pero el resto va a compensar. Ya. Mario de Borde, de ahí viene Mauricio Daza. Tus 10 segundos, Mario. ¿En qué pie nos encontramos hoy día en la lucha contra el narcotráfico? No estamos en ningún pie, estamos de rodillas ante el narcotráfico. El diagnóstico que se está haciendo hasta ahora se queda corto, pero con creces. Estamos frente a un precipicio que no somos capaces de mencionar qué profundidad tiene. No sabemos si estamos cerca de Venezuela, cerca de México o cerca de la realidad de Argentina o algunos estados norteamericanos. Y los organismos que deben combatir esto no solo no tienen el mismo presupuesto del año pasado, sino que además se les disminuyó el presupuesto, y eso es gravísimo. Ok, vamos a entrar en el detalle de aquello. Mauricio Daza, que es el que más respeta los 10 segundos en este programa. Adelante. Tenemos un problema de diagnóstico gigante, pero por sobre todo un problema de gestión. No pasa necesariamente por leyes, sino eminentemente por una acción más efectiva de las instituciones del Estado. Bien, Mauricio, y te agradezco siempre el tiempo extra que nos regalas a la pauta. Oye, hubo reacciones del gobernador Orrego, del gobernador Munizaga, a la agenda que impulsó el gobierno esta mañana, o que anunció el gobierno respecto a este acuerdo transversal, hoy que me ha costado, por la seguridad. Los invito a escuchar aquello. Bueno, valoramos mucho que el gobierno haya escuchado a los gobernadores que hemos venido planteando hace muchos meses, hace casi un año, la importancia de reconocernos un rol en el combate al crimen y la prevención del delito. Esta reforma va a ser fundamental para poder articular políticas regionales, intercomunales, proyectos en materia de prevención del delito. ¿Qué echamos de menos? Quizás más sentido de urgencia. El proyecto se dice que se va a enviar en agosto, nos parece que es muy tarde, el crimen y el narco no espera. Y en segundo lugar, la posibilidad de querellarnos en aquellos delitos más graves nos parece que es algo que está pendiente. Pero valoramos el esfuerzo ahora a implementarlo y con sentido de urgencia. Vamos a actuar también como un órgano asesor de los comités comunales de seguridad. Hoy día vamos a poder, a propósito de la modificación del artículo 16 de la ley 19.175, modificando aquello, vamos a poder elaborar planes, programas y ejecutar programas en materia de prevención del delito y atención a víctimas. Y estas son buenas noticias finalmente, porque nosotros como gobiernos regionales, desde que estamos en el ejercicio democrático de nuestro cargo, el conjunto de gobernadores y gobernadores regionales hemos destinado más de 300.000 millones de pesos en materia de aseguramientos multilaterales para las policías de Chile. Ya, ahí teníamos a los gobernadores de la región metropolitana y de la región de Valparaíso, el gobernador Orrego y el gobernador Mundaca, con sus impresiones, por supuesto, me imagino, destacando lo positivo de... No es que uno quiera encontrar todo malo, Mauricio, pero parece poco práctico, poco efectivo a la hora de combatir el narcotráfico, toda vez que por nuestras fronteras, legales incluso, la droga entra como si nada. A ver, bueno, varios temas. Que justo ahora que está toda esta urgencia legislativa
donde hay un gallito finalmente de poder entre las fuerzas que apoyan al gobierno y la oposición en el Congreso, que incluso va más allá del debate propiamente tal de las normas de la ley Naim Retamal, aparezca un documento, ¿no?, como este. Fíjense cómo se llama el documento. El documento se llama Compromiso Transversal, compromiso. Propuesta para una hoja de ruta. O sea, ¿qué más, digamos, inocuo? Es una propuesta para hacer una hoja de ruta que supongo que después se tendrá que concretar en medidas específicas, ¿no?, de gestiones concretas. Sin perjuicio de aquello, hay algunos elementos que pueden ser rescatados y que dependen solo del Ejecutivo. Si ese también es otro tema, ¿no? Por ejemplo, lo vinculado con las dotaciones policiales. A ver. ¿No? A mí me parece que es relevante, por ejemplo, respecto a Carabineros, claro que viene también con su trampita. Porque dice, por ejemplo, aumento de 900 plazas del personal llamado a servicio con cargo a los recursos proyectados en la reforma tributaria. Reforma tributaria que le acaban de rechazar al gobierno. O sea, de nuevo dicen, nosotros le vamos a pasar más Carabineros, pero nos aprueban la reforma tributaria. Vienen con ese tema. Pero hay otro tema. Liberación de 577 funcionarios de personal de nombramiento institucional a través de la ampliación de la comisaría virtual y también sacar a personas que están hoy día a cargo de realizar labores, por ejemplo, de notificación, reemplazándolo por otros funcionarios para que estén ya en labores directas de prevención del delito. Pilar, tú decías al comienzo, bueno, hay cosas positivas de esto y hay cosas que no me parecen tanto. Profundicemos ahora. ¿Qué es lo mejor que tiene este tipo de propuestas? Mira, primero, de hecho, lo que yo destacaría de este tipo de propuesta, antes de decirte lo que echo de menos, Ya. es el hecho de que se incorporen los distintos niveles del Estado. Porque el tema de seguridad, si bien lo conducen a nivel nacional, lo viven a nivel local y a nivel regional, y está bien que los incorporemos. Ahora, el cómo los incorporamos, qué es lo que van a decir esos proyectos de ley, qué es lo que va a pasar, es otro tema. Lo que yo eché de menos, sobre todo cuando tú hablabas de estas entradas y salidas por nuestras fronteras legales, es qué pasa con la corrupción, por ejemplo. La corrupción, cuando hablamos de narcotráfico, es algo clave, porque ellos lo van a ocupar a su favor, van a tratar de comprar a quien puedan comprar. Entonces, me gustaría ver medidas anticorrupción más fuertes, orientadas a frenar la utilización del Estado por parte del crimen organizado. Con la institucionalidad que tenemos hoy día, si se le entregan todas esas atribuciones a gobernadores o municipios, ¿tenemos cómo prevenir corrupción? Pero, por ejemplo, podríamos hacer medidas dentro de las instituciones, dentro de los servicios, de denuncias anónimas, que permitan también ir destapando ciertas situaciones que se puedan ir identificando. En el fondo, esto no creo que se entienda como que estamos persiguiendo a la gente. Más que nada, lo que queremos es que se desincentive la posibilidad de que el otro, el crimen organizado, pueda explotar nuestra institución a su favor. Sí. Mario Bordes, tú nos decías, no estamos en ningún pie, estamos de rodillas. ¿Esta clase de agendas, de alguna manera, encausan hacia alguna solución o lo ves oscuro, color de hormiga esta cosa? O sea, son una medida positiva. Por eso te digo, la parte del vaso medio lleno es que estas son medidas que uno no puede calificar de negativas. El punto es si son suficientes para enfrentar esto en los próximos 10 años. Y además, si es que esta declaración de intenciones se condice después con los hechos. Porque el presidente Boric ya nos ha acostumbrado en el último tiempo a decir voy a ser un perro contra la delincuencia, voy a enfrentar la migración ilegal con fuerza, etc. Y conversábamos en la mañana con un grupo de especialistas y todavía no modifica el DFL1 que hizo hace un mes y medio, que sigue impidiéndole a las Fuerzas Armadas en la frontera norte revisar un vehículo. El artículo 4, inciso 2, sigue diciendo que el control vehicular y de bultos se limitará a los siguientes casos. 4 casos puntuales, o sea, la regla general es que no pueden. Yo no hubiera esperado que después de todo lo que ha pasado, ¿sabe qué más? Hicimos una evaluación, nos dimos cuenta que, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y libero esta cuestión. Y las Fuerzas Armadas, y las voy a utilizar mientras Carabineros estén en condiciones, porque no es un rol de las Fuerzas Armadas. Yo no estoy de acuerdo que las utilicemos de manera permanente en esto, pero entendiendo que Carabineros no está en condiciones. Mientras Carabineros está en condiciones, mientras la policía de fronteras de Carabineros tiene la musculatura necesaria, yo las debería mandar con todas las atribuciones del mundo. En lo personal, bajo la responsabilidad del jefe del Estado Mayor Conjunto Norte. Tenemos una institucionalidad en el norte que funciona perfecto, sin embargo estamos creando cuestiones paralelas. Entonces, el presidente dice A y después hace B. Si eso es lo que a mí me complica mucho, hace una propuesta en esta ley Naim Retamal, ¿no es cierto? Y dice el ministro de Justicia, oiga, primero
esto ya está en el Código de Justicia Militar. Sí, claro, respecto a Carabineros, pero no de la PDI, no de Gendarmería y no de la DGAC, que todavía está olvidada en la mayoría de los proyectos. 2, está en el Código de Justicia Militar Carabineros, sí era el 410, pero en esa norma es mucho más robusta que lo que propuso el gobierno ayer. El gobierno ayer sencillamente hace una norma que es un retroceso gigantesco para las policías, para Carabineros, respecto de la presunción misma, pero lo más importante, no considera dos de las hipótesis más importantes, que el carabinero tenga que defender un tercero o impedir un delito. Solo lo protege con esta presunción respecto de los casos en donde se defiende a sí mismo con riesgo de la vida o grave riesgo de la integridad personal. Entonces, la norma del 410 del Código de Justicia Militar se queda exento de responsabilidad penal el carabinero que hace uso de sus armas para defenderse, defender un tercero o impedir un delito. Mira qué categórico. Con todo, poco se aplica, pero siento yo que el gobierno igual, por darle en el gusto a todos, por querer quedar bien con el centro derecha que quiere aportar y al mismo tiempo quedar bien con socialismo democrático y peor aún, quedar bien con su propia coalición, de la del presidente, me refiero, que es Apruebo Dignidad, termina haciendo nada y brandando una norma que de verdad para las policías mejor no la aprueben porque es un retroceso gigantesco respecto de la actual legislación, tanto la especial del Código de Justicia Militar como la particular del Código Penal. A ver, o sea, la general, perdón. Del Código. Mauricio Daza. Sí, yo insisto, un poco se deslizan las palabras de Mario Desbordes. Hoy día existe un estatuto jurídico robusto que le garantiza a la policía poder hacer uso legítimo de la fuerza para poder enfrentar el delito, ¿no? Yo creo que lo que falta, y mucho de esto tiene que ver con la gestión del gobierno, esto, insisto, hay cosas que involucran leyes, cierto, ¿no? Pero se puede hacer mucho respecto de la gestión y la coordinación de los órganos del Estado para poder enfrentar mejor los fenómenos más graves de delincuencia. Y acá se habla, por ejemplo, de entregarle más atribuciones a los gobiernos regionales y comunales, lo que me parece que es muy bueno, porque descentralizar cualquiera de estas políticas puede, digamos, generar una mejor respuesta, en la medida que también existan instancias de coordinación que sean suficientes, pero no solamente para hacer diagnóstico, sino también que permitan ejecutar políticas de persecución criminal que sean eficaces. La política de persecución criminal hoy día está radicada en el Ministerio Público. Entonces ahí también hay que ver hasta qué punto, ¿no?, todo esto que se está señalando no solamente involucra entregar más atribuciones, sino mejor coordinación. Porque si entregamos muchas atribuciones a muchas entidades que no están coordinadas, vamos a quedar peor. Bueno, hagamos lo siguiente. Cuando esto deje de ser una propuesta para una hoja de ruta y tengamos una pluma más firme, más clara respecto de cuál es la propuesta final, hinquémosle el diente y por ahora avancemos a algo que nos golpea una vez más desde la ONU. Según la edición 2023 del informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, Chile se está convirtiendo en un punto neurálgico del traslado ilegal de drogas y otras sustancias prohibidas como la cocaína. Esto porque las habituales rutas de traslado han sumado al puerto de San Antonio en la región de Valparaíso como una escala antes de que la droga viaje a México. La ONU pone la lupa sobre el principal puerto chileno, que es el puerto de San Antonio. Mauricio, ¿cuál es el detalle de lo que plantea este informe de la ONU que es contundente? Bueno, es importante entender el contexto. Este es un informe que salió ahora a comienzos del año 2023, un informe que no solamente se centra en Chile o en Latinoamérica, sino es un informe mundial, pero que se enfoca respecto del tráfico de cocaína, ¿no? Ese es el punto específico. Esto lo hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿no?, que precisamente tiene por finalidad el poder entregar insumos para la lucha en contra del narcotráfico y el crimen organizado asociado, ¿no? Y respecto a este punto, yo creo que, bueno, lo primero que supimos, ¿no?, y eso salió en todos los medios, era, oiga, el puerto de San Antonio es un punto neurálgico en el tráfico internacional de cocaína, ni más ni menos, ¿no? Y esto causó bastante escándalo durante unos días, como siempre ocurre en Chile, para que después pasemos a otros temas, digamos, ¿no? Sin embargo, se señaló, incluso hay un mapa, ¿no?, que mostraba cuál era esa incidencia. Y ahí lo vamos a poder observar en un instante. Helo ahí, fíjense. ¿Qué es lo que se señala por este informe? Que básicamente San Antonio se ha transformado en uno de los puntos de despacho de drogas más importantes a nivel americano. Y estas flechas rojas que ustedes pueden ver, y que está en la parte norte, ¿no?, de nuestro país, también da cuenta de que un punto de ingreso muy relevante
a nuestro país de cocaína es precisamente la zona fronteriza norte, que el propio informe señala que es un área muy vulnerable, ¿no? En términos de la posibilidad de poder ejercer esta conducta de tráfico, que no solamente se asocia a tráfico de cocaína, también da cuenta de que va asociado a otros delitos como el tráfico de armas, ¿no? El tráfico de personas y el tráfico de bienes. Ahora, respecto de el caso de San Antonio, lo que se señala es que básicamente se reenvía contenedores que vienen desde Colombia y desde Perú, y vienen importados a Chile, pero son reexportados hacia Estados Unidos y también hacia Europa, ¿no? Sí. Ahora, también se da cuenta de la falta de control que existe precisamente en el puerto de San Antonio, lo que permitiría que se haya transformado en este hito, ¿no? Claro. En el informe de Naciones Unidas. Pero también me gustaría destacar, tenemos otra gráfica, porque uno dirá, oye, pero esto también involucra lo que se relaciona con el consumo, ¿no? Y hay una gráfica que da cuenta de cuál es el consumo de cocaína, ¿no? Y de cocaína más refinada versus la cocaína que es pasta base, que es de menos refinación, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿eh? En la parte izquierda de la pantalla, donde está el cursor, ¿sí? Podemos ver cuál es la incidencia de, en la línea roja, la pasta base, básicamente, ¿no? Que ha básicamente aumentado de manera sustantiva versus la cocaína propiamente tal, ¿no? Que es la azul, que se ha mantenido, ¿no? En el tiempo. Desde el 94 al 2020. Ahora, fíjate que es una trayectoria bien similar a la que se da en la gráfica que está a mano derecha, que es la de Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que está en rojo es básicamente derivados, ¿no? De la cocaína, que básicamente se consuman a través de su incineración, ¿no? Sí. En cambio, lo que es la azul es la que se consume vía inhalación habitualmente. Tenemos otro gráfico que es bien interesante, que tiene que ver con cuáles son las incautaciones. Porque fíjense, ya tenemos a San Antonio como un puerto, ¿no? Clave en el tráfico de drogas, sí. Por lo menos de cocaína. Entonces uno dirá, van a existir muchas incautaciones. Bueno, veamos cuál es la gráfica de incautaciones comparados con otros países. Bueno, acá podemos ver la gráfica respecto de incautaciones por despacho, ¿no? De droga. Fíjense que a pesar de tener Chile, ¿no? Este verdadero forado, sí. En San Antonio, fíjense si es que alcanzan a ver en la parte inferior izquierda, ahí está Chile, lo estamos marcando con el cursor. Fíjense, comparado con otros países como Paraguay. Paraguay es un país mediterráneo, digamos, ¿no? Por lo tanto es raro. Ecuador, ¿no? Tiene mucha mayor incautación, igual que Brasil, Panamá, Argentina. Esto da cuenta, obviamente, que tenemos un problema. Claramente, sí, ¿no? Claro, totalmente. El volumen de incautación versus el protagonismo de lo que es San Antonio. Y solamente para concluir, esto es bien interesante, ¿eh? Porque les comentaba en el intermedio que también da cuenta de la situación que se da en la región de Tarapacá, Arica y Parinacota, sí. ¿No? Que le señala que es de las más pobres del país. Y se indica de que hasta el día de hoy es común el tráfico de cocaína a Chile, pagándose $500 cada vez por un viaje de 5 días a pie a través del desierto, con a lo menos 40 kilos de cocaína por vez, y que esta actividad cada vez se va incrementando más, especialmente a partir de la situación crítica que tienen los agricultores en las zonas del altiplano, tanto chileno como boliviano. Ya, la ONU nos pone al puerto de San Antonio en la lupa y nos dice, a través de San Antonio principalmente es donde se exporta droga, se importa droga a Chile. Entonces dijimos, bueno, probablemente el Estado ha puesto los esfuerzos para detectar droga ahí. Error. En noviembre del año pasado, el escáner que había en San Antonio se echó a perder, nunca más funcionó, cumplió su vida útil, no habían repuestos. Entonces el puerto dice, no sabemos qué hacer, el representante dice, no hay repuesto, estamos ahí, está en pana. ¿Cuál es la solución? Aduana dice, traigamos el escáner de Talcahuano. Hasta donde yo entiendo, este tipo de escáner se acabó, no hay más en el Biobío, no hay ningún puerto en el Biobío que lo tenga, entonces desvestimos un santo para vestir a otro. Luego, la capacidad de escaneo no es lo que todos creeríamos. Hay un escáner en un puerto, estamos al otro lado. No, estamos muy lejos de aquello. Sacamos la cuenta, en San Antonio se mueven 33.000 containers de 20 pies semanales, 1,5 millones al año, un poquito más.
Se escanean en Chile, en total, en los 12 escáneres que hay, 25.000 cada 6 meses, 50.000 cargas anuales. Entonces, si en una semana se mueven 33.000 containers y en todo el año escaneamos 50.000, no hay ninguna posibilidad, perdón lo pesimista, hay muy pocas posibilidades de detectar drogas, armas a través de nuestros containers. Pilar, tenemos un problema grave en la detección de los puertos. ¿Cómo se subsana? Tenemos un problema grave en la detección de los puertos y eso hay que ponerlo en el contexto, porque yo me quedo con tu palabra cuando tú hablabas de la cooperación. Somos vecinos del segundo y el tercer productor de coca. Sí. Este informe de las Naciones Unidas dijo que la producción de coca entre el 2020 y el 2021 aumentó un 35%. El número 1 es Colombia, que también el informe dice son containers que llegan de Colombia y salen desde Chile. Entonces ahí tenemos, más que preguntarnos y alarmarnos por el puerto de San Antonio como infraestructura crítica relevante, sobre todo para nuestro comercio marítimo, que más del 90% de nuestro comercio exterior sale por mar, la pregunta es, ¿qué está pasando en nuestros puertos? Que estamos apareciendo en informes como este. ¿Qué pasa con la capacidad de fiscalización? ¿Solo necesitamos los escáneres? Quizás necesitamos incorporar más tecnología, necesitamos hacer alianzas público-privadas con empresas de inteligencia artificial que nos permitan eficientar nuestras capacidades de fiscalización. La otra pregunta es, ¿qué está pasando con aduanas? Necesitamos modernizar aduanas, hay procedimientos que se están haciendo mal o no. O sea, hay que hacer toda esa revisión porque hoy día es San Antonio, pero tú muy bien mostrabas el mapa en esa flechita roja. En el norte de Chile. En el norte de Chile, porque por ahí también ingresa la droga. Se dice que la frontera norte es la puerta de entrada al narcotráfico de Chile. ¿Y qué pasa en esos puertos también? Porque no solo San Antonio es el más importante. Claro. Pero ¿qué pasa con los otros puertos también? Hablemos de aduanas, Mario. Aduanas tiene alrededor de 2.000 funcionarios. Son el 3,3% respecto, por ejemplo, de Carabineros. Carabineros son 60.000, aquí son 2.000. La verdad es que la proporción es diametralmente opuesta. Debiésemos duplicar, triplicar los funcionarios de aduana, debiesen tener otro tipo de capacitación, más atribuciones. ¿Cómo hacemos para arreglar este problema? Porque, por ejemplo, cada escáner, que está el tema escáner ya lo maneja la gente, cuesta 3.200 millones de pesos. Entonces, decir, vamos a atacar este problema significa muchísima plata. Tú hablabas de 3.000 millones de dólares para enfrentar este problema. A ver. Si hace un plan antidelincuencia en serio, un gran acuerdo, vamos a tener que abarcar prevención, persecución, control, cumplimiento y reinserción. Si uno lo quiere dividir a grandes rasgos, por supuesto, los especialistas nos van a hacer unas subdivisiones que son súper importantes, pero dividámoslo solo en eso. Solo en prevención hay que hacer inversiones importantes, en prevenciones del tipo situacional, mecánica, bla, bla, bla. Son 10 tipos de prevención distintas. Pero para hacerla sencilla, mejorar las plazas, que estén más iluminadas, que no haya puntos ciegos, que la gente tenga una cancha, etcétera. Todo eso es parte de la prevención, pero esto también es parte de la prevención. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando? El puerto de Amberes, el puerto de Rotterdam, empezaron a revisar todo lo que venía de Colombia y lo pasan todo por escáner. Lo mismo que si tú aterrizas en Los Ángeles, en Estados Unidos, el avión que viene de Lima o el que viene de Bogotá pasa por un sector y el que viene de Santiago pasa por otro. Mira. Porque se han tomado decisiones en ponerse colorado y ¿sabe qué más? Lo revisamos a todos. Entonces, por eso la droga empezó a circular, probablemente en camiones, hacia Chile. Nuestra aduana revisa lo que entra, fundamentalmente lo que entra. Tiene atribuciones para revisar lo que sale, por supuesto, pero la prioridad es lo que entra. Entonces, metes el contenedor en un buque de carga y ese se va desde Chile, reetiquetado, como decía recién Mauricio, a estos puertos en Europa. Fundamentalmente donde más han encontrado es en Rotterdam. Sí. Entonces, o sea, Chile son puertos de blanqueo, si tú quieres. Entre otras cosas, pero uno tiene que distinguir 3 áreas en donde hay que trabajar en conjunto. Primero, la concesionaria del puerto, que va a gastar decenas de millones de dólares en obras y a la que no costaría nada incorporarle dentro del paquete ¿cierto? Para la licitación, oiga, 20 escáneres. ¿Cuál es la pega que sienten? Pues yo me reuní como ministro de Defensa y no voy a decir con cuáles, pero con alguna de estas empresas, oiga, mi trabajo es que la carga entre y salga rápido, que sea eficiente. Yo no me meto en la otra parte, se pega de ustedes. Conforme.
Entonces vamos sacando todo rápido, las revisiones son pocas, los escáneres son muy pocos a nivel nacional en toda la aduana, incluyendo los puertos terrestres, los Andes, Chacayuta, etcétera. Segundo grupo que tiene que colaborar, aduanas, por supuesto, a la que hay que darle más musculatura, más posibilidades, más capacidad. Hoy día yo te aseguro que el 90% del personal de aduana no está en los puertos de entrada de carga. Tercer grupo que tú tienes que hacer trabajar en esto, la Directemar. La Directemar es una policía que depende de la Armada de Chile. Tiene equipamiento. Tiene drones submarinos. Nosotros con gran esfuerzo, me acuerdo, conseguíamos que el gobierno regional de Arica le compró drones submarinos con un resultado espectacular que permite... ¿Qué es un dron submarino? Es un equipo que tú manejas, ¿no es cierto?, a distancia y que revisa el casco del buque que viene entrando con carga. ¿Por qué? Porque hay varias fórmulas para entrar carga en un buque. Una, adentro de un contenedor. Dos, dentro del casco. Tres, fuera del casco y adosados. Se llaman torpedos o tienen otros nombres. Como una ventosa que va puesta. Los sueldan. Claro, un torpedo, un tubo que va cargado lleno de cocaína dentro. La Directemar, cuando su gente ha logrado decomisos espectaculares, Iquique, Arique, varios otros puertos más. Son marinos de profesión que tienen a cargo el control del ingreso también, con lanchas en la costa, las que tiran desde Perú, que la tiran al agua, ¿no es cierto? En la noche el buque pesquero pasa rápidamente a las aguas nacionales, tira la carga, una lancha sale, la toma y la va subiendo a Zodiac. Eso es pan de cada día en el norte de Chile. Entonces, tenemos también que fortalecer a la Directemar. La Directemar tiene ingresos propios. En la pandemia, el gobierno anterior le quitó a Directemar, porque había que usarlo en pandemia, 200.000 millones de pesos que estaban ahí, que ningún gobierno autorizaba a gastar. Porque si bien es cierto, son recursos de ingresos propios, como el registro civil y otros servicios, que tienen que ver con el pago de faros y balizas, con la pérdida de permisos que cobra Directemar a los buques que circulan por el mar territorial chileno. Si tú los gastas, es gasto público igual. Entonces, como todos los ministros de Hacienda quieren tener superávit cero, porque quieren tener un cuadrito en el FMI al final de su periodo, todos evitan este gasto. Entonces, en estricto rigor, incluso, para ser más gráfico, no necesitarías sacar plata de otro lado para aumentarle el presupuesto de Directemar. Bastaría solamente con que ejecutarlo. ¿Sabe qué más? Lo que usted tiene que ingreso, igual que la DGAC. La DGAC tiene ingresos enormes, pero no los puede usar ni para su propia gente y por lo tanto tiene recursos limitados en términos de capacidad de personas, de equipamiento, de armamento, para enfrentar, por ejemplo, el asalto en Pudahuel hace 12 meses que termina con un funcionario muerto. Dame un segundo, por favor, porque respecto del foco de San Antonio, de lo cual estábamos hablando, quiero conversar con Patricio Fredes, que es dirigente de la Federación de Trabajadores Portuarios de San Antonio, quien está bastante molesto. Le leí una entrevista a Patricio que estaba molesto porque de alguna manera se sintieron mirados, atacados. No somos traficantes, somos portuarios, decía Patricio en una entrevista. Buenas noches, Patricio, ¿cómo estás tú? Hola, Eduardo, muy buenas noches a todos los que están ahí participando del programa. Obviamente que los levanta preocupación este informe que emana de la ONU y también entendemos que el informe emana de datos del año 2021, o sea, no entendemos que tampoco es un informe actualizado. Y a nivel de trabajadores existe la preocupación en el sentido que los trabajadores no son traficantes, o sea, obviamente que los desmarcamos al tiro de este tema. Claro, así yo creo que aquí el foco no iba contra los trabajadores en particular, los trabajadores portuarios, sino poner el foco en una realidad. Y en ese sentido me gustaría saber, tú que estás ahí en el puerto, todos los días trabajando con tus compañeros, ¿dónde ves que están los déficits? ¿Dónde están los problemas? ¿Por qué nos está pasando esto? Mira, yo creo que acá en San Antonio nosotros somos un puerto terminal. Hay muchas cargas que se mueven de Centroamérica, del lado de México, Colombia, Ecuador, Perú, y llegan por vía marítima en algunos buques que son cargas que nosotros las recibimos en tránsito, que no bajan del puerto, no bajan del buque, llegan en las cubiertas de los bodegas de las naves. Y hay otro tipo de carga que llega por vía terrestre, que son cargas que viajan por carretera, por Brasil, Argentina, llegan por vía terrestre al puerto. Y obviamente con destinos variados. Hay destinos que van al Asia, al Oriente, a Centroamérica, a distintos lados. Obviamente que notamos que a nivel de la infraestructura portuaria ha ido creciendo. El puerto, hoy día en San Antonio movemos mucha cantidad en carga de contenedores, sobre todo. Sí. Las cargas fraccionadas de vehículos quedan fuera en el sentido de que no son fáciles de identificar y las pesquisas que han habido han sido en contenedores. En cuanto a dotación de fiscalización, nosotros vemos que se hacen fiscalizaciones, la aduana nacional hace fiscalizaciones vía documental, vía física que se hacen en los andenes de aforo. Y había otro tipo de fiscalizaciones que le hacía un camión escáner que yo hice entre comillas, hice
una consulta pública a los entes correspondientes, que el camión lo vi varios meses y que no estaba funcionando. El camión estuvo parado desde noviembre. Al salir la noticia, obviamente que levanta la señal de alerta, porque el camión, imagínate, sale la noticia y el camión ahí sin funcionar. Entonces igual preocupación existe en todo minuto. A ver, ¿dónde hay que apretar las claves? ¿Dónde hay que mejorar? ¿Es en el personal de aduana? ¿Es en traer más escáneres? ¿Sirve si es que se instalan más de este tipo de escáneres o realmente con uno basta y sobra pero que opere como corresponde? Ahí necesito orientación, Patricio. Mira, la mirada mía va por el lado de los trabajadores. O sea, no soy portuario de años y conozco el puerto desde que iniciamos el puerto, nosotros tirando cajas, tirando sacos. Hoy día se movemos puros contenedores la mayoría. Hoy día yo creo que falta, las voluntades están, hay voluntad por parte de la autoridad marítima, hay voluntad también por parte de la funcionaria de aduana. Yo creo que es muy precario lo que tienen ellos, precario en el sentido que tienen pocos instrumentos, tienen poco aparataje. O sea, tú entiendes que para abordar gran cantidad de carga que llegan al puerto, necesito tener mayor cantidad de escáneres. O sea, mira, al puerto nosotros por turno entramos 600 camiones mínimo. 600 camiones, han habido pit de pega en donde hemos tenido dentro de carga de exportación o importación superior a 2.000 camiones en el día. El puerto por medio de trabajo en STI nosotros atendemos más de 40 buques en el mes. Claro. Entonces obviamente que no sé los datos reales, no sé si la aduana, ejemplo, que algo que lo he preguntado públicamente a los entes correspondientes, tanto a aduana como a Directemar. En el caso de aduana enfocado en el Ministerio de Hacienda, en el caso de la Armada enfocado en el Ministerio de Defensa. Me gustaría saber cuáles son la cantidad de funcionarios que tienen trabajando ellos. En el ejemplo, acá en San Antonio tenemos al lado el puerto de Valparaíso. ¿Cuánta carga muevo yo por el puerto de Valparaíso versus la carga que muevo por San Antonio? Y comparar eso en cantidad de funcionarios. Nosotros acá, yo te lo digo más, o sea, creo que hay menos cantidad de funcionarios y aparataje. Aparataje refiero a equipo, no sé, al perrito que busca, al camión escáner. Creo que en San Antonio, para la gran cantidad de carga que mueve, hay poco funcionario. Hay poca dotación. Bueno, yo creo que tiene que ver con la relación de carga que se mueve. San Antonio mueve casi el 50% de la carga nacional. Entonces es muchísimo más grande que otros puertos, pero no sé si está bien distribuida la cosa. Mauricio Daza, abogado, está con nosotros. También te quiere saludar, Patricio. Hola, don Patricio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Mauricio, buenas noches. Buenas noches. A ver, bueno, yo creo que nadie puede razonablemente decir de que los trabajadores del puerto de San Antonio prácticamente son una horda de narcotraficantes. O sea, ese no es el punto. Yo creo que acá los trabajadores son víctimas, ¿no?, de esta situación, porque habitualmente, si es que hay un interés económico muy grande vinculado a este tráfico de droga, que ni siquiera para en San Antonio, no baja la droga en San Antonio, es reexpeditado, ¿no? Obviamente esto es un riesgo también para los trabajadores y para la comunidad de San Antonio. Y en ese sentido, más allá de las medidas para controlar este tráfico ilegal de drogas, quiero hablar de los trabajadores. ¿Qué medidas de seguridad ustedes consideran que faltan para quienes se desempeñan como trabajadores en el puerto de San Antonio, que hoy día son necesarias y que debiesen proveerse al corto plazo? Mira, más que nada para la tranquilidad de los trabajadores, yo enfocaría este tema que lo aborden a nivel de especialistas en el grado la montón de cantidad de carga que Chile necesita sacar por sus puertos. O sea, aquí imagínate el daño que se le está haciendo a los exportadores de fruta, a los exportadores de cosas manufactureras que hacemos en Chile. Y hoy día la ONU con este informe está haciendo mucho daño, porque hoy día en este caso las cargas que no van a salir por San Antonio van a emigrar a Valparaíso, van a emigrar a la octava región, van a emigrar al norte. Y en ese sentido, para nosotros como trabajadores, necesitamos que se transparenten las cosas. ¿Que se transparente en qué sentido? Que diga la aduana cuántos funcionarios realmente necesito, la Armada cuántos funcionarios realmente necesito para hacer revista fondeo en los buques, para revisar cascos. Ejemplo, hubieron tiempo acá que se hicieron revistas fondeo a los cascos de las naves, que para hacer ese tema necesita una lancha, necesita buzos, necesita revisar los cascos por abajo, porque hubo un tiempo que se detectaron cargas en San Antonio de buques que pasaban a Perú, y en Perú, en Callao, les soldaban cosas abajo, y en la noche esas cosas las sacaban por los puertos, y eso fue noticia nacional. Pero yo hace mucho tiempo que no veo tampoco este tipo de fiscalizaciones. A lo mejor también, así como hablamos de la aduana que tenía el camión en mano, a lo mejor vamos a ir a Armada, y Armada también puede tener la lancha a mano. Entonces de repente
hay que ponerse a hablar serio estos temas y a todo nivel. Exactamente, uno cree que el problema es mucho más sofisticado y muchas veces se trata de un camión con un escáner malo que no tiene repuesto o una lancha que podría estar inoperativa y no es tan complicado de solucionar y podríamos avanzar bastante. Patricio, te agradezco el contacto, te envío un abrazo grande ahí al Puerto de San Antonio, a todos los trabajadores de ese lindo puerto de nuestro país. Que esté muy bien, nos vemos. Oiga, un abrazo. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Patricio Fredes, entonces, dirigente de la Federación de Trabajadores Portuarios de San Antonio. El famoso camión escáner cuesta 3.200 millones de pesos. Hay 12 en nuestro país y tienen distintas características. Unos son móviles, pueden itinerar de un puerto a otro, lo que hicieron con este talcahuano que trajeron a San Antonio, y otros que son fijos. La verdad es que uno esperaría que estuviésemos uno en cada puerto al menos, porque la capacidad que tienen para analizar es baja. 15 minutos se demoran en escanear una carga. Y en un turno a veces han hecho hasta 2.000 camiones. Entonces estamos ahí con un desafío gigante. Sebastián Castillo preparó una nota respecto de el modus operandi que se utiliza para mover armas y drogas a través de nuestros puertos. Mira. Tu Valparaíso, puerto principal. San Antonio, puerto principal de Chile, polo del comercio de nuestro país que concentra el 60% de la entrada y salida de las mercancías que negociamos con el mundo, pero que también es el puerto principal para el traslado de drogas, según la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo operan las bandas para burlar el control de aduanas? Ingresan armas a través de pacas de ropa, ingresan desarmadas armas entre medio de vehículos. Imagínense la cantidad de vehículos que ingresan al país en el puerto de San Antonio. ¿Qué control aduanero tiene si no tenemos ni siquiera un escáner? Por lo tanto, es un niño de básica va a saber de que si no tiene escáner, puedo meter las armas entre medio del vehículo, en los asientos, donde vemos en las películas. Famoso es el escáner que fue deshabilitado en agosto del 2022. La razón habría sido el término de su vida útil y no había piezas de repuesto. Este lunes 3 de abril recién llegó uno desde Talcahuano para poder apoyar en las labores de fiscalización de aduanas, Armada y la PDI. ¿Cuánta droga, armas y elementos ilícitos habrían pasado durante este tiempo? Estamos en deuda con nuestra seguridad pública al no tener los recursos para evitar el contrabando en Chile. Ahí está la nota del Seba Castillo, claro, veíamos que popularmente se conoce a Valparaíso como el puerto principal, con mucho cariño para mis porteños queridos y porteñas queridas, pero San Antonio la verdad es que ha crecido muchísimo y hay todo un proyecto para hacer de San Antonio un megapuerto que cuesta nada más una cantidad de millones de dólares impresionante. Habría que ver si están incorporados entre sus presupuestos el ítem seguridad. El puerto no tiene ni siquiera un camión escáner. Claro, estamos pensando, oye, esta es una cuestión realmente increíble. Chile. Mira, tenemos, claro, soñamos esto en magnífico y ni siquiera tenemos un camión escáner, cuando debiesen haber escáner fijos, ¿no? Por lo menos en los dos puertos más importantes del país. Con cargo a la empresa que se adjudica la concesión. Sí. Renovables cada 3 años y así. Esa es parte del costo que debería tener la concesión, que tiene ingresos tremendos y enhorabuena si hacen bien su trabajo, ¿no es cierto? Que hace inversiones enormes de centenares de millones de dólares, si estamos hablando de inversiones no de $1 millón, no, son muchos dineros, y por lo tanto lo razonable es que ellos le provean, y no es la única área, ¿cierto? Hay varias superintendencias que se financian íntegramente con lo que aportan o con lo que pagan, ¿no es cierto?, contribuyen los fiscalizados. En este caso ni siquiera sería el fiscalizado, sino que sería parte del costo de una concesión. Sería razonable desde mi punto de vista, así como las autopistas están obligadas a poner mallas en la pasarela, a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes de tránsito, colaborar con las policías y en una serie de cosas más. Ahora, yo vuelvo al punto, y lo decía el dirigente de San Antonio, la Directemar debería ser el músculo que te permite incluso una labor mucho más intensa que la que hace aduanas, que tiene una labor gigantesca de papelería, él lo mencionó, enorme. En este último tiempo ha habido unos escándalos gigantes de personas muy adineradas que quieren ingresar compras en el extranjero por 500 millones y declaran 5 millones. Claro. Entonces esa pega ya es muy difícil porque la evasión que se produce ahí es muy alta. Entonces además agrégale la fiscalización de contrabando. Aduana debería estar priorizando contrabando. Y el contrabando me refiero a especies comercializables en Chile, legales, ya sea verdadera o falsificada. El tema de la droga sí, es parte del rol, pero en mi opinión en eso debería estar priorizándose, en el caso de los puertos, la Directemar.
Ahora, y dejo la tirada sobre la mesa, a lo mejor voy a generar una polémica innecesaria, pero ¿tiene sentido estar destinando el 70-80% de los recursos públicos de combate al narcotráfico en la marihuana? Nosotros estamos destinando hoy día el 70 y el 80% de los policías que combaten narcotráfico, de los vehículos, de la pega de aduana que combaten narcotráfico, fundamentalmente marihuana. A ver, Pilar. La circunstancia es que la pasta base es infinitamente más adictiva, destructiva, y es verdaderamente la puerta de entrada a drogador si tenéis plata. Si no tenéis plata, el narcotraficante en la población te ofrece marihuana para que después le compres pasta base. Exacto. Y te ofrece marihuana para que le compres cocaína si tú estás en el barrio alto. Entonces también estamos destinando una cantidad de recursos gigantescos en la marihuana. Pilar, ¿tú estás de acuerdo con esa mirada? Estamos errando ahí el foco en la marihuana, debésemos atacar quizás otras drogas para ser más efectivos. Afectaron mi corazoncito porteño de Valparaíso. ¿Viste la porteña? Yo soy viñamarino, no quiso ofender a nadie. A ver, no digamos que Valparaíso es el puerto principal o San Antonio el puerto principal. Digamos que San Antonio es el que mueve más carga. Pero quizás el que sea principal va por otras consideraciones. También consideraciones históricas, ojo. Sí, claro. Y ahí Valparaíso gana por escándalo. Cancha, tiro y lado. Abrazo por los porteños. Pilar, perdón por aquello. No, mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario sobre el tema de enfocarse en la marihuana, porque la verdad es que hoy día, y sobre todo los últimos informes de narcotráfico, la Fiscalía nos ha mostrado que sí, hay mucha marihuana en proporción a las otras drogas, pero estamos teniendo aumento de drogas sintéticas. La marihuana, como bien decía Mario, es la entrada para consumo de otras drogas más duras, y están utilizando nuestra infraestructura no para exportar la marihuana, para exportar la cocaína, que está aumentando su producción a nivel mundial. Sí. Entonces deberíamos diversificar también los esfuerzos, buscar que esos esfuerzos también sean más eficientes. Y cuando tú hablabas de las concesionarias, está aquí el representante del puerto, yo pensaba que el trabajo público-privado tiene que estar presente. Así es. La Armada tiene que estar presente, así como también las aduanas tienen que estar presentes, como los mismos portuarios tienen que estar presentes. No es algo solamente que hace el Estado o solamente que hace el privado que administra su carga, es algo que se hace en conjunto. Y si es que no tenemos ese trabajo en conjunto y no vamos avanzando hacia allá, va a ser cada vez más difícil. Es un dato chiquitito. A ver. Al que más le conviene que no haya tráfico desde su puerto a Europa es al concesionario. Porque si se detecta en una cantidad ya intolerable para el puerto de Rotterdam, Ámsterdam, para Kaohsiung en Taiwán, que está viniendo desde San Antonio, sencillamente le dicen, señores, no recibo más carga de San Antonio, o se la voy a restringir, o se la voy a empezar a controlar una por una. Y controlar una por una significa que la carga de San Antonio se va a demorar en entrar a Europa. Y eso con un costo gigantesco. 10 veces más que lo que se demora la que entra por Valparaíso, o la que entra por el Callao, o la que entra por el puerto de Guayaquil, que son los competidores directos nuestros. Sí. Ahora, para que el Estado le cambie una coma, una regla, un punto, una coma a un contrato de concesión en Chile, no es tan fácil. Lo vimos con las autopistas, lo que costó que pusieran tag. No necesitan un cambio de contrato para ponerse con 6.000 millones de pesos y poner 2 escáneres del bolsillo del concesionario de San Antonio. Ahora es cuando entonces, señores del puerto de San Antonio, ahora es cuando. Hay otra cosa que efectivamente, si es que al privado ya no le reciben la carga que sale de San Antonio, no nos olvidemos que en Perú se está construyendo un puerto en Chancay con características para recibir buques que se llaman Post-Panamax y que finalmente ese privado no va a elegir a San Antonio si es que tiene estos problemas y va a llegar a Perú. Exactamente. Entonces también tenemos que ir mirando un poquitito el contexto que está, nuestro contexto regional, no solo desde el punto de vista del crimen, sino también desde las oportunidades que se pueden dar a los privados. Bueno, y era la idea de las concesiones, ¿no? Que pudiesen competir, ¿no? Y en ese sentido la lógica es que ofrezcan mejores servicios que otros puertos para poder concentrar, ¿no? Mayor operación, y eso genera más ganancias, ¿no? Porque según el volumen de operación, el concesionario gana. Pero yo valoro lo que ustedes dicen en el siguiente sentido. Cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico o el tráfico de drogas en general, la verdad que hay una mirada que no suele no estar, ¿no? Y que se vincula con el por qué estamos persiguiendo el tráfico de drogas. Una de las principales motivos, ¿no? Tiene que ver con la salud pública, ¿no? Y claro, hace unos 50 años atrás, por decir un número, era razonable de que se persiguiera la marihuana, se persiguiera la cocaína y otras sustancias porque no había una gran variedad, ¿no? De drogas que se estaban traficando. Sin embargo, al día de hoy, el 2023, tenemos que hay drogas sintéticas
que son de alta adicción, que causan un gran daño a la salud pública, y obviamente se ha ampliado esa oferta para allá. Entonces, ¿cuál es el tema? Un Estado que no cuenta con los recursos suficientes para poder realizar un esfuerzo de persecución de todas las drogas debiese enfocarse a aquellas que efectivamente tienen mayor efecto en la salud pública, que es el motivo por el cual se establecen estos delitos. Y en ese sentido yo creo que derechamente analizar, descriminalizar lo que se vincula con la marihuana es un debate pendiente. Uno dirá, ¿pero cómo? Ese cómo puede haber sido hace unos 10 años atrás, pero cuando tenemos a Canadá, cuando tenemos a varios estados de Estados Unidos que lo han hecho, cuando, fíjense, incluso hay una compañía, Philip Morris, ¿no?, que vende tabaco, tiene una unidad de marihuana, ¿no?, para la comercialización. Entonces, el punto es, ¿de qué manera enfocamos, pero también respecto de la perspectiva de qué perseguimos? No solamente cuánto invertimos en el control. Ahora, también me gustaría señalar lo siguiente, dentro de este documento que habíamos hablado, la propuesta para una hoja de ruta, ¿no? O sea, el comienzo del que veremos será lo que haremos, se incluye mejorar las capacidades de control del Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer el control de frontera a través de la adquisición de equipamientos como rayos X, paletas detectoras de metales, equipos detectores de drogas y electrómetro para masa portátil. Ahora el tema es, ¿cuándo se va a hacer eso? ¿Y cuánto? No se dice, no se dice cuánto, no se dice porque además la ley de presupuesto ya está aprobada para este año, entonces un gasto extra ya tiene que ser para el próximo año y lo vinculado a la autoridad marítima brilla por su ausencia. Le da la palabra a Mario Desbordes, pero lo vamos a reservar para la vuelta de la pausa comercial. Regresamos de inmediato con Pilar, con Mario, con Mauricio. Hacemos Tiempos Violentos aquí en Vía X.